Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes. Es la clase 52 del Adventismo del séptimo día. Pero antes vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a pedir revelación. Sí, es importante que tengamos revelación de lo que hablamos. Miren, quiero decirles algo muy importante. Y se los he dicho ya, pero hoy quiero recordárselos porque la Biblia leída sin revelación no produce nada. Y este libro dice la misma palabra, dice que la escritura, toda palabra, dice, es inspirada por Dios, toda palabra que está aquí, y es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para cambiar argumentos. Y luego también dicen Hebreos que esta palabra es viva y eficaz, dice. Pero cuando dice es viva, quiere decir que no está estática, que no está nomás así una palabra aquí escrita, sino que llega a nuestro corazón y comienza a cambiar cosas, ideas que tenemos, ¿verdad? Así es de que es solamente la revelación lo que hace esto. Y quiero leer una escritura que a mí me gustaría encargarles que cada vez que ustedes van a leer la palabra de Dios, tengan esa digamos, precaución de abrir su Biblia en Efesios 1 y leer los versículos 17 y 18 al menos. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos del entendimiento. A veces nosotros queremos que el Espíritu Santo alumbre la Biblia. Háganse cuenta ese cuadro. Pero ese cuadro tú no lo tienes que ver como algo de fuera. Tiene que estar en tu corazón. Tú tienes que tener palabra en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, para que el Espíritu Santo le dé luz y te sea revelado para ti, para tu vida. Y a pesar de que estamos estudiando doctrinas de otras personas que piensan y creen diferente, a nosotros nos alumbra el entendimiento, la revelación que nos da acerca de las diferencias que tenemos con ellos. Y entonces sabemos por qué nosotros creemos diferentes, ¿verdad? Creemos diferente que ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti. Que tú nos has dado tu palabra para que la vivamos, viva en nosotros y para que traiga cambios y transforme nuestras mentes y nuestros corazones y podamos ser más como tú, Señor, porque sabemos que es Cristo formándose en nosotros lo que a ti te agrada, Padre. Gracias te damos por esta salvación que nos has dado, donde has puesto en nosotros el Espíritu Santo, para que de la mano de Él y de la guía de la palabra podamos, Señor, caminar directo a ti, Padre, sin irnos ni a derecha ni izquierda. Estamos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Llénanos de tu presencia esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, estamos analizando el adventismo del séptimo día y vamos a ver esta va a ser la sexta clase que vamos a estudiar esta doctrina, la sexta clase de los adventistas del séptimo día y estamos hablando de sus creencias, sus doctrinas, lo que ellos creen, lo que ellos piensan.
Y vamos a seguir hablando de la observancia del sábado. Esta es la tercera clase que hablamos de la observancia del sábado, porque para ellos es una doctrina central. Es algo que ellos no les puedes cambiar, y dicen que han tenido revelación de que Dios está en esta ley y que etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente, ¿verdad? Dios está en todos sus mandatos y Él los ha puesto para que nosotros veamos lo que hay en ellos. Pero la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos son solamente la sombra de lo que había de venir. Acuérdense que el Antiguo Testamento completo es la sombra de lo que había de venir. Ahora a nosotros nos sirven solamente como parte de nuestro diagnóstico espiritual. Esos son las ideas de Dios acerca de cómo quiere Él que seamos nosotros con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con Él. Eso es lo que Dios nos inspira, pero lo hemos leído muchas veces. Estos mandamientos fue dados para mostrarnos la incapacidad que tenemos de cumplirlos, y de que cuando no cumplimos, pues somos pecadores, y el reconocimiento de ser pecadores nos lleva o abre en nuestros corazones la necesidad de ver al que sí pudo cumplirla, y que en lugar de nosotros la cumplió. Pero Pablo dijo que el fin de la ley es Cristo, y de ahí que comienza la gracia. Ahí comienza la gracia, y el que vive para cumplir la ley está desechando la gracia. No son complementos. No son complementos. Entonces hay un error, ¿verdad?, doctrinal grave, porque están desechando algo bien importante que sucedió en la cruz. Están haciendo vana la obra de la cruz. No le hace que te digan que ellos creen en salvación por Jesús y esto. Si no creen que cuando Él dijo la palabra consumado es, cuando Él dijo ya todo está hecho, entonces están creyendo que ellos tienen que hacer otra parte, y eso es presunción. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer, y cuando creemos, Dios es el que comienza a hacer en nosotros los cambios, comienza a hacer las modificaciones. Pero hermano, yo a veces no veo esos cambios en mi vida porque no escuchas, porque tienes apagada la voz del Espíritu Santo dentro de ti y prefieres hacer lo que la carne te dice. Pero es un proceso. Es un proceso. No te creas que te estoy condenando de nada. No. Poco a poco vas a ir caminando, vas a ir creciendo, y luego vas a voltear para atrás y te vas a dar cuenta que sí ha habido cambios en tu vida. Nada más que vas caminando, a veces rápido, a veces lento, a veces súper lento, a veces corres, a veces cada uno va caminando a su propio ritmo. El problema es cuando te sientas a la orilla del camino y te quedas ciego. Entonces tienes que escuchar cuándo viene Jesús, para que como el ciego Bartimeo empieces a clamar: Señor, Señor, te necesito. Porque si te conformas con lo que tienes, si tú dices, no, yo ya no necesito aprender, está bien con que vaya a la iglesia los domingos. A mí... Pues es que así, ¿verdad? Parecemos que así. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay una necesidad mayor de crecer espiritualmente. Y cuando vemos a estos hombres, ya lo habíamos visto la clase anterior, ¿no? Con esta doctrina de guardar el sábado, pues entendemos que esta doctrina es realmente una ley, pero claro que no está sustentada en la gracia de Dios, así como dice Romanos 10:8, el fin de la ley es Cristo. Nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y entonces es crucial que cada creyente que en un momento determinado ha pensado que su conducta agrada a Dios, pues empiece a tener la mentalidad de que no es obedeciendo leyes, es permitiendo que Cristo se forme en ti.
Pues que no es lo mismo, pastor, no es lo mismo. No es lo mismo. El Señor Jesucristo les enseñó siempre a sus seguidores, dice, si quieren ser muy cumplidores de leyes, como los fariseos, y seguirme a mí, van a tener que hacer algo. Superar en el cumplimiento de las leyes a los fariseos. Y ellos no lo entendían porque todavía no tenían la revelación. Pero lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, inténtenlo. Si los fariseos, que son tan cumplidores de leyes, no lo logran, ahora vamos a ver ustedes cómo le hacen. Pero cuando tuvieron la revelación de que no era así, entonces cambiaron y dijeron, como dijo Pablo también, dice, qué bárbaro, qué mal estoy, dijo. Yo sé lo que es bueno, sé lo que es malo, la ley me muestra el pecado, pero sigo viendo ese pecado en mí. ¿Qué necesito? Necesito creer y confiar en que Cristo lo hizo ya, y entonces en tu corazón comienzan a pasar cosas. ¿Cómo? A ver, explícame, pastor. Tú que eres doctor. No sé. Y te lo digo con toda sinceridad. Alguien aquí levante la mano y dígame cómo el Señor transforma corazones. Porque yo te puedo explicar el metabolismo del riñón y cómo se mueve el riñón y que entre la bomba de sodio, potasio, etcétera. A lo mejor no me entenderías, pero te la puedo explicar. Pero ¿cómo es que Dios hace el cambio y la transformación en el corazón de la persona? Pues no lo sé. Pero dependo de su gracia. A ver, Marielitos quiere el micrófono. Se me viene solamente transformar. Pienso yo que la transformación del corazón de uno se transforma de acuerdo a cómo vamos leyendo la Biblia. ¿Ve? Sí. No sé si esté bien o mal, pues porque sí, la Biblia, sí, la palabra de Dios, bien. La palabra de Dios nos cambia definitivamente. Así es. La Biblia lo que hace es quitar nuestras viejas ideas y poner las ideas de Cristo en nosotros, es decir, forma la mente de Cristo en nosotros. Pero es como yo te digo, mira, Marielitos, si te comes, dice el hermano Héctor Ramos, dice que los tamales son barras energéticas, ¿verdad? Porque el domingo les dije, yo, pues ya sabes cómo están los tamalitos, te estoy echando el sablazo. No es cierto, María. Pero tú te lo comes y es cierto, el tamalito te da energía y esto, porque pues es un alimento, ¿no? La palabra de Dios es un alimento. A ver, pero explícame, yo te lo puedo explicar, te digo. ¿Qué es lo que pasa? Ya te lo comes, lo masticas, lo pasas al estómago. ¿Y qué pasa en el estómago? A ver, y en el intestino. Platica. Pues hay el proceso, ¿verdad? Hay un proceso. Sí, ¿Te lo sabes? Hay un proceso. Pero me lo tienes que explicar cuáles son las enzimas y los jugos. No, por favor, por el amor de Dios. Bueno, estás igual que yo cuando te quiero explicar cómo la palabra que pones en tu corazón hace los cambios. Pues. Sí. No lo sabemos. La gracia es algo inexplicable, pues. No sabemos cómo sucede el cambio, pero cuando menos te das cuenta, hay algo que pasó en tu vida. Por eso tenemos que depender de la gracia. Porque mira, si tú lees, y te voy a leer otra escritura, esta escritura a mí me gusta mucho porque desde un principio a mí me habló, qué bárbaro, de una manera tremenda. Esta escritura está en 2 de Corintios. A ver si alguien me la puede leer, porque fíjense, me olvidé de mis lentecitos para leer de cerca. Es 2 de Corintios 3, déjame ver, 3, 16, 17, 18. A ver. Pero cuando se conviertan, dice, léanmelo por favor alguien. Bueno, yo lo voy a leer como pueda. Es 2 de Corintios 3, 16, 17, 18. Dice,
Pero cuando se conviertan al Señor. Pero préstenle un micrófono, sí, por favor. No, sí, porque no te oyen en la tele. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Fíjense, esta escritura es muy hermosa. Miren, él dice, en los versículos anteriores dicen que las personas que confían en la ley, como los judíos, que le fue dada a Moisés para salvación, traen un velo. Pero dice el versículo 15 que el velo se quitará cuando se conviertan a Cristo, ¿no? Y dice que van a ver al Espíritu Santo moverse en ellos en libertad. Vamos a ser libres de estar atados a cumplir leyes, a darnos cuenta de que pues la ley fue dada para los transgresores, pero nosotros ya hemos sido llamados justificados por Cristo. Pero dice aquí el versículo 18, dice que vamos a ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y que en un momento, dice que nos vamos a ver en la Biblia, como en un espejo. Que este debe ser nuestro espejo. Aquí tú te tienes que ver, porque esto contiene la mente de Cristo. Y va a llegar, hay veces nos vemos y decimos, híjole, no me veo yo aquí. Imagínate, yo cuando estaba en el mundo, pues ni me asomaba al espejito. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu va a hacer una obra que nos va a ir transformando, que cuando nos veamos al espejo, va a llegar un día que ya no nos vamos a ver nosotros, vamos a ver a Cristo en nosotros. Pero eso no dice aquí que lo haga la palabra, maritas. Aquí dice, porque esto, si agarras el y te tallas la cara, no te la vas a limpiar, por más que querramos. Por eso yo les dije al principio que necesitamos la palabra revelada, que nos hable a nuestra vida y dejar que Dios trabaje en ella. Y entonces viene el cambio. Y yo lo que les digo es que no sé el proceso, no sé lo que ocurre dentro de nosotros, pero comenzamos a dar frutos diferentes. El domingo yo les platicaba, o el domingo pasado, creo, antepasado, que las plantas dan clorofila, un proceso muy difícil. Hay todavía gente que no entiende, hay un aparatito dentro de cada célula de las plantas que se llama mitocondria, que es la encargada de producir la clorofila. ¿Cómo? Pues no saben todavía al 100 cómo lo hace la mitocondria. Las vacas, mi esposa dice, fíjate, comen puro zacate y mira qué gorditas están. ¿Cómo le hacen? Pues es algo que traen adentro. A ver, ¿cómo la Marielito se está produciendo el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo le hace? Pues trae la mitocondria cristiana dentro de él y el Espíritu Santo trabaja ahí y hace eso en nosotros, ¿verdad? Pero no es por la ley. Aquí este libro es un velo, dice ahí, que nos impide ver la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero cuando nos transformamos, digo, a mí me pasó. Yo no sé si ustedes, pero yo en el mundo yo no podía ver nada bueno en lo que la Biblia decía. Nada bueno de mí, no me veía yo ahí. Y si me veía como pecador. Y no, que el borracho, que no. Y que no heredarán el rey, no, que con permiso. Que el mentiroso, ay, híjole. Pues yo estaba pelas, ¿no? Pero esa acta de decretos que me era contraria, cuando yo creí, fue clavada en la cruz y desapareció de la vista. Así de que
No me preguntes cómo lo hace, pero yo estoy dispuesto a vivir en la gracia y que el Señor me ayude de aquí hasta que yo me vaya y me muera. No me quiero desligar de la gracia de Dios. No quiero decir, yo cumplo leyes, predico la palabra, voy los domingos a la iglesia, hago esto, porque esas son cosas que hacemos, pero es el resultado de la gracia de Dios en nuestra vida, es el resultado de nuestra salvación. No lo hago para ganarme nada, aunque el Señor me va a dar galardones, espero yo, pero si no me los da, yo con estar con Él estoy feliz. Hay un canto que se llama Cara a Cara, dice que muere y se encuentra cara a cara con el Señor, dice, y lo único que quiero es abrazarme a tus pies y besar tus heridas, y si me das un lugar en tu mesa, está bien, y si me das una corona, está bien, pero si no, me conformo con eso, dice el Señor. Así es de que yo sí, la verdad, quiero seguir en la gracia, porque también la Biblia dice, en Romanos 5:4, en Gálatas, a los Gálatas le dice, dice, de Cristo os desligasteis los que por la fe se justifican. Estás destituido de la gracia de Dios. Esa es una parte que habla del legalismo, pues, de la gente que quiere cumplir leyes. A veces cumplimos leyes por apariencias, creemos que cumplir las leyes de Dios nos hace muy espirituales, pero es legalismo. El legalismo es una postura doctrinal que mucha gente tiene siguiendo un determinado sistema de reglas, de normas, de leyes, pero creen que con eso van a alcanzar la salvación. Pero no, mis hermanos, observar que el sábado y que no comas esto y que no hagas acá y que no trae a tu vida más que una posición opuesta a la gracia. La gracia lo perdona todo, inclusive que no puedas cumplir las leyes, inclusive eso. La ley dice, llegan los fariseos y le dicen a Jesús y le llevan a María Magdalena, una prostituta que creo que tenía un marido, porque decía es adúltera, le dicen. Llegan con Jesús, Jesús estaba escribiendo ahí. Gracias. Estaba escribiendo algo ahí, que no sé qué estaría poniendo, machitos, o no sé, dijo. Y le llevan a la muchacha. A ver, órale, agarran la piedra, tú también la vamos a apedrear, porque la ley dice que hay que apedrearla hasta matarla. ¿Qué dices tú?, le dice. Jesús se levanta y los ve y dice, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Entonces, se van, tiran sus piedras porque pues no pueden, todos somos pecadores. Entonces Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban, mujer? La mujer voltea, no ve a nadie, y Jesús le dice, vete y no peques más. No le dijo, yo ya te perdoné, vete a seguir pecando, órale. No, le dijo, no peques más. Porque sucede algo cuando eres perdonado. Sucede algo hermoso dentro de ti. Ya no quieres seguir en esa vida, en ese pecado. A ver, esposa. Aprovechando el comentario que hace usted acerca de la revelación de la palabra, ¿verdad? ¿Quién? Porque usted... Es que ahorita eres el pastor. ¿A quién le habla? Algo quiere. No, pues por eso le estoy hablando de usted, porque estoy siendo transformada. Oiga, pastor, déjeme decirle, pues... hablando de la revelación de la palabra, es muy importante que veamos esto, porque el argumento que ellos tienen es que, perdónenme, es que ella tuvo una revelación que le brincó el sábado, ¿verdad?
pero desafortunadamente esa revelación fue incorrecta, porque quizás le estaba brincando el sábado para Jesús manifestarse y decirle: yo soy ahora el descanso, ya no es un día, soy yo tu descanso, ¿verdad? Pero ella dio esa interpretación. Y es un buen momento aprovechar para saber que cuando Dios te revele algo, tú tienes que pedirle a Dios esa confirmación, porque justo de esas revelaciones personales es que se hacen otras doctrinas, y es por eso que estamos estudiando esto, porque se han hecho otras doctrinas por supuestas revelaciones. Entonces, Dios nunca va a contradecirse en su palabra. Ándale, eso si Dios te revela algo, a mí me gusta mucho cuando yo tengo un entendimiento de una escritura, siempre con temor decir: Señor, revélame esto, muéstramelo, confírmame que esto, y Dios se apresura a hacerlo. Se apresura a hacerlo. Cuando es importante, Él siempre te va a volver a decir. Y esto lo aprovecho a decir porque Dios está hablando a su iglesia, y es importante que no querramos hacer nuestras propias doctrinas, sino confiemos que el Espíritu Santo nos va a revelar cosas, pero todo va a estar de acuerdo a la palabra. Nada se puede contradecir. Eso es muy importante, que la revelación esté de acuerdo a la palabra. Porque imagínense, está diciendo que ella vio que el cuarto mandamiento, que es guardar el sábado, era el más importante, que resaltaba. Dice que cuando Jesús le abrió el arca de la alianza para que se asomara, el cuarto mandamiento resplandecía. Qué casualidad, que Elena G. de White no se había dado cuenta de que Jesús había dejado aquí en la palabra algo hermoso, que cuando le preguntaron ¿cuál es el más importante mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante a esto, y a tu prójimo como a ti mismo. Con esto se cumple toda la ley y los profetas. ¿No vio Elena G. de White ese mandamiento? ¿Por qué no puso Jesucristo ahí? Guardar el sábado. ¿Cuál es el más importante mandamiento? Guardar el sábado. ¿Por qué no lo puso? Está muy raro. Yo le creo a Jesús y no le creo a Elena G. de White. En cuanto a ellos, dicen, por ejemplo, allí en Colosenses 2, 14 y 6, ahí léanlo en su casa, pues está difícil leerlos todas las escrituras. Ahí habla del Shabbat, de las fiestas que no caen precisamente en sábado, el día antes del domingo. Ahí habla de todas las fiestas. El Yom Kippur, aunque no caiga en sábado, hoy va a caer el 1 y el 2 de octubre. Lo vamos a festejar aquí, para que no se les olviden. Ya saben que nos gozamos, vienen vestiditos de blanco y vamos a danzar y vamos a tener una fiesta muy linda. Pero va a ser miércoles y jueves, no es sábado. Y hay otros días que caen otros días también. La semana pasada estudiamos, por ejemplo, el octavo día que se festejaba después de un sábado, etcétera, etcétera. Cosas que ellos dicen, no, es que al único que se refiere ahí en Colosenses 2, 14 y 15 es al sábado, no al sábado ceremonial de otras fiestas. Qué casualidad. Y todos los demás sí. No, pues está muy raro, ¿no? La gente, cuando no tiene argumentos reales basados en la palabra de Dios, acomoda cosas. Tú debes de saber que cuando estudias una escritura, esa escritura va a tener una confirmación en otro lado y no se va a contradecir con otras escrituras. Pero hay que entenderlo. Esposa. Y también vemos cómo hay otras escrituras que hablan del sábado, como hemos hablado todos estos días, por ejemplo, como la que el sábado no se hizo por causa del hombre, sino no, al revés. Ahorita vamos a hablar. Bueno, pero no las quiero decir. Lo que quiero decir es que qué pasó con estas otras escrituras donde Dios habla, si ves una necesidad, cómo va a ser más importante cumplir el sábado que la necesidad. Ahorita vas a ver esa otra escritura. Entonces, ¿qué te habla esto? Pues te habla también que las personas van siguiendo a un hombre.
Porque si tú sigues a Cristo, y eso es algo en el que no puede caer el cristiano, necesitamos siempre perseverar en leer la palabra, cada uno de nosotros, porque nunca vamos a poder decir, es que el pastor me dijo esto. No, maldito aquel que confía en el hombre. Tú tienes que entrar y tú ver por tus propios ojos aquella palabra y que te sea revelada, porque como todas estas multitudes que siguen a ellos, o los mormones que estudiamos pasadamente, yo digo, ¿y dónde quedaron las otras escrituras que te hablan de ese descanso de Jesús, de que si el que tiene la burrita, si no la va a desatar en un... ¿Dónde están? El cristianismo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El cristianismo no consiste en que yo lo ponga en ti. Consiste en que Cristo se forme en ti. Yo no lo puedo formar, no tengo esa capacidad y no hay ningún hombre que lo pueda hacer. Eres tú mismo alimentando tu espíritu y haciendo que cada día más se parezca al espíritu de Cristo. Que tu mente cada día más se parezca al pensamiento de Cristo. De otra manera no es cristianismo. Es religión cristiana, pero no es cristianismo. Cuando yo veo, por ejemplo, los cristianos primeros cristianos que andaban y se enfrentaban a todo ese tipo de cosas que predicaban la palabra, ellos se enfrentaban a muchas luchas y a mucha persecución. Miren, Pablo y otro discípulo andaban en Roma. Y quiero que leamos, les voy a leer esta escritura para que vean esta situación que ellos vivían. Está en Romanos 14, del 4 al 6. Él les mandó que no se juzgaran unos a otros. Miren lo que dice, déjenme leerlo. Uno dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie y cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para estar firme. Uno hace diferencia entre día y noche, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Nosotros los evangélicos, cuando santificamos un día de cada 7 días para Dios, entonces estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Hacemos las actividades de Dios, estamos en la iglesia, leemos la palabra, estamos metidos en evangelizar. Esto es realmente lo que el Señor quiere. No, y no tiene que ser un día en específico. Esto que el Señor nos habla del reposo no es un mandato moral, es la necesidad de poner en nosotros un pensamiento correcto, porque no lo hacemos para que el hombre nos vea, lo hacemos para honrar a Dios. No importa el día que lo hagas, si guardas el sábado, pues que tu conciencia te diga, ¿no? Si estás bien, está bien. Mientras tu conciencia no te diga nada, pero no quieras establecer eso como algo que Dios está poniendo para las iglesias, porque hay muchas escrituras que hemos leído que nos indican que eso no es verdad. Nosotros en nuestro corazón sabemos que preferir el domingo al sábado es porque celebramos algo mayor que es un descanso después de 6 días de trabajo y lo que tú quieras. ¿Dónde está colocado? Pues no. Imagínate ponernos en ese plan de que el almanaque determine si vamos a estar bien delante de Dios o no. No, mis hermanos. Hay de veras un error en no ver el aspecto espiritual de estas cosas.
nos metemos, y eso es lo que hacemos muchos cristianos, en querer ver todo en el área mundana, en el área física, en lo que se ve, en lo que... No, es lo que tú lleves adentro, es lo que te enseñe. La liberación de los israelitas de Egipto, que fue lo que marcó el que se diera el mandamiento de descansar de la esclavitud, para nosotros ahora significa que nosotros descansamos de la esclavitud del pecado, de un faraón que se llama Satanás y que nos oprimió por mucho tiempo, porque lo otro no tiene aplicación práctica en nuestras vidas. Y esto es la verdadera aplicación de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la resurrección de Cristo, entendemos que Él reposó de su obra redentora y logró que para nosotros un reposo espiritual, la liberación del dominio de la muerte. Es ahí donde tú tienes que estar consciente de que nuestra manera de celebrar a Dios es que seguimos el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor del sábado precisamente. Los fariseos persiguieron a Jesús por esta causa, porque hacía en sábado las obras de su Padre. Miren lo que dice Lucas 5, el 6 al 11. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga, Jesús, y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Porque se enojan, pues. Los legalistas se enojan de que no sigan las reglas y las normas que ellos están estableciendo. Y sigue pasando ahora. Y no solamente los adventistas, ahora surgió esa corriente judaizante donde hay tantas personas que están enojados. En el internet se tiran y nos echan y empiezan a pelear y a decir, no, que tú, que esto, que te vas a condenar y que te vas a ir al infierno. Bueno, pues nosotros no tenemos la culpa de que ellos no tengan la revelación, ¿o sí? Pues sí, en rato sí, podemos que decir que tenemos algo de culpa, porque tenemos que hablarles a ellos y llevarlos a salvación, porque no tienen salvación ahí. A ver, esposa, ya me vas a quitar 10 minutos más y voy apurado. Que veo en esta escritura lo que era importante para Jesús, y eso mismo debe ser importante para nosotros. ¿Qué era más importante? ¿Complacerlos a ellos, quedar bien con ellos, seguir esa ley? ¿O era más importante ese hombre que tenía ese problema? Pues por supuesto, el amor al prójimo. Exactamente. Fíjense lo que decía Jesús al respecto de eso. El sábado no fue hecho... el hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre. Mira cómo lo explicaba Jesús. Decía, Marcos 2, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca
leísteis lo que hizo David cuando tuve necesidad y sintió hambre y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Así es. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es el Dios de todo, mis hermanos. Él no tiene por qué andar, no tendría por qué andar pidiendo permiso para un día. Él no está interesado en eso. La función de su palabra, el verbo, porque Él es el verbo, es encarnarse ahora en nosotros y hacer en nosotros lo que tiene que hacer. Precisamente cuando tú tienes revelación de lo que el Señor está haciendo con los días de reposo en estas escrituras, es hacer el bien como lo hacía todos los días. Así es. No estaba haciendo nada fuera de lo normal, pero ellos, saben ustedes que el día de reposo no podían caminar más que a tiro de piedra. ¿Saben qué es a tiro de piedra? Donde tiras una piedra y a donde llegue la piedra es todo lo que podías caminar. Así que si allá estaba muriéndose tu mujer, ay, mi esposo, me estoy muriendo, no podías ir, pues no, hija, el día de reposo y la piedra no llegó más que ahí. No llegó la piedra. Y si tiras la piedra con un tirador. No, pues te la terminas de echar. Pues ahí dice a tiro de piedra, pero sin resortera, Marielita. Pero fíjense nada más, ¿no? Las cosas, lo físico, no alcanzan pues a distinguir lo espiritual. Y te hablo de los fariseos de aquellos tiempos y los fariseos de estos tiempos, que son los legalistas, pues los que siguen ese tipo de reglas. Y una de las pruebas de que esta obligación de guardar el sábado ya no está en vigor es que los otros 9 mandamientos del decálogo que se le dio a Moisés, de las tablas de los 10 mandamientos, se han repetido en una u otra manera como instrucciones en las iglesias, a las iglesias en el Nuevo Testamento. Pero el cuarto mandamiento no, tú léelo en el Nuevo Testamento y no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Así de que está muy raro, ¿no? Que siendo el cuarto mandamiento, según Elena G. White, en su visión como el más importante, pues no aparezca ahí, ¿verdad? De hecho, en el concilio de Jerusalén, el primer concilio que hubo de los cristianos, que se liberó acerca del problema de la relación de los cristianos gentiles con la ley de los israelitas, de los judíos, ellos tuvieron una resolución que ahorita vamos a leer, porque quiero que sepa que este concilio nació de una necesidad. Pedro quería que se circuncidaran los gentiles también, pero Pablo le dijo, espérame, mi amor, no vienen a cumplir leyes ellos, vienen a recibir la gracia de Dios. Y tuvieron todo revelación en el concilio y llegaron a esta resolución, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios, de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Si os guardaréis, bien haréis. Pasarlo bien, es todo. Se acabó. No más pleitos, nada que el sábado, nada de que esto, nada que el otro. Ustedes de las leyes, esto es lo que les va a quedar.
pero pues ni siquiera venía nada de la comida, no venía nada de que no comieran puerco, ¿no? Y eran cosas bien importantes para ellos. Y el sábado también. Entonces, ¿cómo le hacían, pues? Entonces, cuando vemos estos problemas, sabemos que hay una confirmación de que la ley de Moisés fue dada a un pueblo en particular, que fue el pueblo israelita, el pueblo judío. En una época determinada, desde Moisés hasta Cristo, el fin de la ley es Cristo, y una región limitada, el desierto, en la tierra de Israel. Porque aquí había otro problema, mis hermanos. Ahí en ese pedacito, pues el mismo día lo podían guardar de las 6 de la tarde, que se ponía el sol hasta que salía el sol en la mañana. Para ellos es el día judío, pero pues después no se celebra así. Nosotros tuvimos ya un horario. Imagínense cómo medíamos entonces el día. También de 6 a 6, ahora lo guardan así, creo que se mete el sol y empiezan su sábado, ¿no? Pero yo no sé cómo le hacen allá en las regiones polares, donde duran 3 meses con sol y 3 meses sin sol y luego 6 meses con... ¿Cómo le harán si no se mete el sol nunca por un montón de tiempo y no aparece el sol nunca por un montón de tiempo? No, bueno, pues ellos se las arreglarán, ¿verdad? Y cuando andan viajando, pues no han de guardar, porque luego se les mueven las horas, pasan ahí el meridiano de Greenwich y ya pasaron 10 horas. Uy, ahí me pasó el sábado, ay. Tienen un montón de broncas y de problemas. Ahora vamos a hablar rápidamente acerca de la comida. Ellos hablan también de la comida, porque ellos no comen animales clasificados como inmundos, ¿no? En la ley de Moisés, como el cerdo, su grasa, y muchos son vegetarianos, y ahora que inventaron los veganos también, pues yo creo que tampoco... La mayoría no comen nada de animal. Nada de los veganos, nada, ni leche, ni... No, pero de los adventistas no comen carne, güey. No, pero comen leche y comen queso y eso, ¿no? ¿O no? Tampoco. Son veganos. A ver, esposa, agarra el microfonito porque de por sí no te oigo. No comen carne. Dile de tu suegra. No, hermano, ellos no comen nada del animal, ni leche, ni huevo, ni carne, ni camarón, porque está bien contaminado, dice. Ni chicharroncito con salsa verde, hermano. Nada de animal, nada. Puros vegetables. Exacto. Fíjate, no te adventiste, hermano, porque no vas a poder comer pozole. Así es de que, pues, pues estaban muchas leyes, no muchas restricciones, pero pues yo pienso que más por motivos de salud que de conciencia, porque miren, cuando trabajaba yo ahí en mi consultorio, un día llegan unas personas con unos libros muy buenos de salud alimentaria y yo los hojeé y todo, mira, tan suaves con dietas y todo, y yo quería volverme a poner esbelto otra vez. Pero luego me les quedé viendo, le digo, ¿ustedes son adventistas, verdad? Sí. No, gracias, no. Son cosas espirituales y tenemos que considerar eso, ¿verdad? Miren, Dios hizo un pacto con Noé en Génesis 9. Se los voy a... Ahí está, 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Después de esto, el pueblo de Israel recibió ciertas... Aquí, déjenme decirles algo, aquí no había todavía... Bueno, el pueblo judío estaba en los lomos de uno de los hijos, que era Sem, también los musulmanes. Nosotros estábamos en los lomos ya en el ADN del otro hijo que se llama Jafet.
y los cananitas y todos los palestinos, todos estaban en el ADN de Cam, ¿verdad? Ok, ya estaban, y eso fue dado a toda la humanidad, fue algo que se le dio a toda la humanidad. Luego se les dio a los israelitas esas restricciones, pero eran provisionales hasta que la ley fuera cumplida en el Mesías, en Jesucristo. En Marcos 7, Cristo les explicó que el hombre, que lo que el hombre come no debe ser llamado inmundo. Miren, Marcos 7 dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Así es. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, o póngase el aparatito para oír bien. Cuando se aleja de la multitud, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Todos los alimentos. Así que para nosotros no existe esa restricción. Así es. Todos los alimentos los hacía limpios. Este comentario pues está puesto ahí en la Biblia porque fue inspirado por el Espíritu Santo y lo dijo Jesucristo. Y nos da a entender que estamos dados en una ley que desde antes a Noé, en el pacto de Noé, se había hecho en Génesis. Y no bajo las restricciones provisionales que se les dieron a los judíos. En los tiempos de Noé materialmente no existía todavía el pueblo judío, pero como les digo, ya estaba en el ADN de Sem, pero todos los demás hijos de Sem también recibieron esta ordenanza y nosotros estamos en esa descendencia, en ese ADN. Todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, para comer. Y el Señor le mostró a Pedro, 3 veces le mostró a Pedro que toda clase de animales y reptiles y aves eran para que las comiera. Cuando Pedro veía en esas 3 visiones, siempre le contestaba: Señor, pero yo soy judío, yo no como ninguna cosa común, ninguna cosa inmunda, nunca he comido de eso. Y el Señor 3 veces le contestó: lo que Dios limpió, no lo tengas tú como inmundo, por inmundo. De hecho, pues tú lo puedes leer ahí en Hechos 10, del 10 ahí en adelante, y vas a ver lo que le dijo el Señor cuando le dijo que había cosas inmundas. Es cierto que la aplicación principal de esta escritura se refiere a tratar con los inconversos, pero literalmente le está hablando de los alimentos, así que podemos entender que Jesucristo purificó todos los alimentos. Ahora, tú cuando vas a comer, oras por tus alimentos, ¿qué no? Claro. Entonces confías en que tus alimentos están purificados y están limpios. Por la palabra. ¿Verdad? Por la palabra de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y se puede comer, pues si a ti te gusta, ¿no? Si no te gustan los gusanitos de ahí fritos, no te los comas, los chapulines y los alacranes, yo no me los como, ¿no? Pero no por motivos de conciencia, mi hermano. No me gustan, no los veo ahí, digo yo, no, esto no me lo como, pero pues pero el pozole y todo, yo oro y me como 2 platos y medio, a ver, pues. La otra vez escuchaba a un pastor acerca de los pactos de sal y decía este pastor: han satanizado la sal y siempre es mala y es mala.
¿verdad? Pero él explicaba, pues que no voy a entrar en detalles acerca de los pactos de sal, ¿verdad? Y decía, el problema es que las personas han hecho mal a la sal. Porque te dicen no puedes comer sal porque te va a caer mal y te enferma, y que entonces ya por la palabra que han dicho realmente es que les afecta. Pero todo lo que Dios puso lo hizo bueno. Dice la palabra de Dios que todo lo que creó Dios, Él dijo que era bueno para nosotros. Ahí dice, miren, 1 Timoteo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendícelos, bendice las manos que lo prepararon. Bendice el pueblo. Mi suegra le agrega 2, 3 cositas y dice, reprendemos toda caloría que nos aproveche. Dice, lo que nos nutra lo aprovechemos y lo que no lo desechemos, dice Olguita. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y luego hay una escritura, y luego léanla en su casa, 1 Corintios 10:25 dice, todo lo que hay en la carnicería coman. Todo ahí, si hay gente que no le gusta la lengua, pues no coma lengua, pero es muy rica. Hay gente que no le gusta el riñón, pues no lo coman, pero es muy rico. Hay gente que no le gusta el hígado, pues no se lo coman, pero es muy rico también. Es la comida preferida del hermano Carlos, el hígado. El hígado no, hermano, no. ¿No te gusta? Ah, sí te gusta, yo pensaba que no te gustaba. Así que dice ahí dice 1 Corintios 10:25, dice, nada es de desecharse por motivos de conciencia, no está prohibido nada, mis hermanos, así que cuando vengan y les digan que esto, no, la verdad, no. Ahí también Romanos 14, cuando Pablo estaba hablando que cuando te refieres a la gente pues que está débil en la fe, dice, verás, le voy a leer el pedacito, Romanos 14 y 17, y les dice, y yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que estas cosas son espirituales, lo que el Señor habla es espiritual, no está hablando precisamente de las cosas físicas. Transfiérelo siempre lo que el Señor te hable a tu área espiritual. No quieras meterlo en un almanaque, meterlo en un plato de comida, meterlo, no. La palabra es espíritu. Mande, esposa. La palabra es espíritu. Sí, así es. Y lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Amén. Bueno, pues la próxima semana vamos a estar concluyendo esta sección de análisis de los adventistas del séptimo día para iniciar viendo otras doctrinas que han influenciado pues de manera muy errónea a millones de personas, apartándoles de la sana doctrina y del camino de salvación que es Jesucristo. Hay que orar por ellos, mis hermanos, hay que orar por ellos, es muy importante. Nos quedan unos minutitos, si gustan hacer preguntas, hacer algún comentario. Esperancita, no has dicho nada. Nada más, hermano Carlos, nada, todo está bien. Como ya me callaste, pues no, esposa, era broma, tú sigue hablando hasta que se te acabe la saliva, mija. Para que llegue calladita a la casa. A ver, pásale el micrófono, María. La Biblia dice, no me pregunte dónde, porque no sé, ¿verdad? Yo solo sé que sí dice que hay ciertos animales que no debemos comer. Por ejemplo, el cochi, los cochitos, por ejemplo, también los conejitos. Ahí dice que el que tiene, ¿sabe qué es la? Sí, pezuñas y que esto y que pero es la ley, Marielita. ¿Perdón? Es la ley. Nosotros ya no vivimos bajo la ley. No es Jesús el que dice eso.
Todo me es lícito. A lo mejor no todo me conviene. Estoy regando, entonces. No, pero Qué es bueno bueno y quiero que lo entiendan. Sí dice, pero era la ley. Y la ley nomás no fue dada ni siquiera para nosotros en sí. Jesucristo vino a sentar, a poner las bases del nuevo mandamiento, ¿no? Aunque era nuevo porque Él lo había renovado, pero el Antiguo Testamento ya habla de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Siempre que veamos la Biblia, tengamos cuidado de separar dónde está, dónde lo dice, quién lo dijo, por qué lo dijo, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, salmos difíciles de entender, ¿no? Pero un salmo, por ejemplo, es una canción. Es una canción. Los cantantes cuando cantan, ¿de qué cantan? De sus emociones, ¿no? De sus sentimientos. Entonces David escribía y cuando estaba enojado comenzaba: ay, Señor, a mis enemigos agárralos y mátalos por allá, ya los tira y mata a sus hijos y tíralos. Tú lo lees y dices: ¿qué? ¿Cómo que dice? Pues está expresando sus emociones, ¿verdad? Ay, cuando le cantas a tu novia, a tu novio, y le dices: ay, mujer traicionera, me abandonaste, ojalá que te vaya muy mal, nadie te va a querer como yo te quiero. Que no, le expresamos nuestras emociones. Y David, Dios decía, él es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Pues porque era sincero expresando sus emociones. Pero si nosotros vemos eso, no, aquí dice que David agarraba y las ponía y les decía: Dios mío, órale, apachúrralas. Pero él sabía dentro de él que Dios no iba a hacer eso, pues. Pero tenía que expresarse cómo se sentía. Él tenía que decirle cómo andaba, cómo estaba. Y luego escribía salmos muy bonitos, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En pastos, canciones bien bonitas, ¿no? Pero canciones bien amargadonas también escribía. No es malo expresarle nuestros sentimientos a Dios, pero no nos confundamos a la hora de leer la Biblia cuando la señora le dice a Job: reniega de tu Dios, maldícelo y muérete luego. Ah, caramba, dices tú. Y luego vamos con el hermano: maldice a Dios y muérete, porque ahí dice la Biblia. No le hace que diga, pero fíjate dónde lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, porque tenemos que leer el contexto, ¿no? De qué se está diciendo, por qué se está diciendo, en qué circunstancias. La Biblia habla de dos personajes principales, Dios y el hombre. Y lo que Dios quiere mostrarnos es quién es Él enfrente del hombre y quién es el hombre frente a Él, ¿no? Y la diferencia que hay entre los dos. Cómo el hombre tiene que voltear a ver a Dios y reconocer con humildad, pues que somos ínfimos delante de Él, pero que su gracia nos hace hermosos delante de su presencia. Y esto es bien bonito, ¿no? Vivir bajo la gracia de Dios, porque la realidad es que si nos vemos tal y como somos, ahí en la intimidad, dice Jesús Adrián Romero, dice: ahí donde nadie me ve, donde yo puedo ser yo, ahí soy sincero, dice, y le digo a Dios cómo me siento y lo que me siento, y ahí yo sé que tu gracia me sostiene. Le oigan ese canto, se llama Tu gracia me sostiene. Ahora sí, ¿ibas a decir algo? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada? Bueno, vamos a orar. Miren, es muy importante entender que no estamos tratando de criticar ni de juzgar a nadie, porque entonces nosotros estaríamos fallando en la sana doctrina. Estamos aprendiendo para que en amor, en verdad y en misericordia podamos hablar con estas personas. Si tú te encuentras una persona que te dice que la obra de Jesús no está completa y que tienes que hacer cosas para completarle su salvación, es una doctrina errónea y hay que tener compasión de ellos, porque imagínate, no alcanza
alcanzan a llegar al cielo porque no les van a alcanzar sus obras. Deben de confiar en la gracia. Entonces, ellos son dignos de misericordia. Y Dios es misericordioso. Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa debe ser nuestra misión como evangélicos. Dime, Y luego dice que si uno hace salir del error a esa persona, multitud de pecados se nos van a perdonar. Así Entonces, no podemos hablarles a las personas sin amor, porque la gente no es tonta y la gente va a detectar. Y si tu palabra va a ser en crítica, en juicio, pero no, de seguro que no va a hacer nada, porque es muy difícil hablarle a un religioso. Muy difícil. Muy difícil. Es más fácil hablarle a un ateo o a alguien que no conoce a Dios. Entonces, el objetivo de estudiar estas doctrinas es saber por qué creen en eso, y en base a eso, aunque no seamos expertos en el tema de lo que creen ellos, pero sí ya tenemos un conocimiento, una base, y en amor podemos decirles, pero Dios santificó eso, mira, te quiero enseñar esta escritura, y mira, Jesús habla de este día como Él es tu descanso. Mira, si tú vives bajo la ley vas a despreciar la gracia de Dios y no puedes cumplir toda la ley. O sea, explicarles, y sobre todo pues en amor, porque créanme que René y yo conocemos gentes adventistas bien bellas personas. Yo no me atrevería a lastimarlos, ni mucho menos, pero sí tenemos que darles a conocer la verdad de la gracia, porque sin la gracia no estamos aptos para el reino. el amor se manifiesta también corrigiendo. Si tú ves a una persona que está ciega y va caminando hacia un precipicio, si no la amas, pues déjala que se caiga. No es cierto, ¿eh? Pero si la amas, vas a correr a salvarla, ¿qué no? Y le vas a decir, ¿sabes que hay un precipicio? No, tú me quieres... No, sí hay, espérate. Fórzalos a que se detengan y dile, te quiero decir la verdad, mira, esto es lo que pasa, pero hazlo por amor, hazlo porque los amas, no porque tú creas que eres superior, porque tienes una mejor doctrina o eso. No, eso no, eso no. ¿Ok? En amor. Vamos a orar, pues vamos a ponernos de pie porque quiero que hagamos una declaración acerca de esto y decirle al Señor que nos use y que quite de nosotros toda barrera emocional o de la que tengamos para no hablarles a estas personas, y que cuando lo hagamos en amor, ¿de acuerdo? Señor Jesús, yo te pido que me uses, que me lleves a donde hay una persona que tenga estos problemas de doctrinas que los están perdiendo. Ayúdame a guiarlos con sabiduría, pero sobre todo con amor. Yo sé, Señor, que el Espíritu Santo me va a dar de qué hablar en el momento preciso. Ayúdame a ser instrumento de tu amor para ellos. Yo declaro en esta hora que todo espíritu de error que hay en ellos se va a ir en el momento en que escuchen tu nombre y se conviertan a ti. Sé también, Señor, que tú eres poderoso para salvar a los que te buscan de corazón, y que de en medio de la idolatría, del error, de la equivocación, tú vas a extender tu mano y vas a poner tu poder y tu gracia sobre ellos para salvación y vida eterna. Ayúdanos a nosotros a ser conscientes de que la verdad y la misericordia son bien importantes para hablarle con amor a una persona que está equivocada. Úsanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos el domingo si Dios permite, ¿ok?